Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una emisión más, aquí con Adrián y conmigo, con Esme Anguis, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de pues de las películas. En específico vamos a hablar de una película de comedia muy, muy buena, pero no sin antes presentarnos. Adelante, Adrián. Gracias, Esme. Pues nada, aquí estamos reunidos una tarde más para platicar sobre cine. Yo soy Adrián Martagón, actor, dramaturgo y profesor, formado en teatro y sobre todo un gran amante del cine mexicano. Principal ocupación que tengo el honor de compartir contigo. Ay, muchas gracias, Adrián. Bueno, yo soy Esme Anguis, estudié la licenciatura en comunicación, también estudié actuación, soy actriz y bueno, pues también amante del cine, me he desempeñado en varios puestos en cuestiones de producción y bueno, me encanta, amo el cine y sobre todo el cine mexicano de la época de oro, de las películas de blanco y negro y bueno, también a color. Entonces, bueno, es un placer el poder acompañarlos donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una película muy, muy divertida. Es una comedia de equivocaciones, justo con dos personajes de la época del cine mexicano, de oro, nada más y nada menos que Pedro Infante y Miroslava. Así es. La película es. Escuela de Vagabundos, la penúltima película que filmó Miroslava, ¿no? Antes de aquella tragedia. 1955. Tengo la fecha de estreno de esta película. Es una producción de Clasa, ¿no? Y dirigida por Rogelio González. Así es. También tenemos que es una también aparte de Clasa, es de cinematografía latinoamericana, es de Diana Films S.A. y con un sonido de RCA, de alta fidelidad. Esta es una película de Fernando de Fuentes. Como ya lo habías mencionado, su director es Rogelio A. González. Y bueno, tenemos como productor ejecutivo a Antonio Matuc. Y efectivamente esta película se estrena el 27 de enero de 1955, justo en ese tiempo en donde estaba el presidente Adolfo Ruiz Cortines, una época en donde, bueno, los años 50, México obviamente tiene un boom en cuestiones cinematográficas, la manera de vestirse es muy icónica, los coches son muy icónicos, la diferencia de clases sociales también es muy, muy marcada. Entonces, bueno, tenemos una película de comedia, es una comedia de equivocaciones. De hecho, está basado, Adrián, está Sí. basado en un argumento de J. Hebner. Y bueno, esta película este argumento se llama Merrily We Live, no, We Live, Merrily We Live, en 1938 y pertenece a un género que se llama Screwball Comedy. Este género se hizo en los años de la depresión de Estados Unidos, en donde tiene unas características particulares referentes a los conflictos, a los enredos, a las clases sociales, al enredo entre matrimonios, noviazgos. Eh, es, es, es un estilo de comedia muy, muy específico y de ahí es donde se basa el argumento para hacer esta película en México. Es curioso que menciones que viene después de la Gran Depresión estadounidense, ¿no? Ahora que estaba yo haciendo la tarea, porque acá hacemos la tarea, entonces volvemos a ver las películas, eh, y veía a Pedro Infante, ¿no? Que inmediatamente por su aspecto, por su apariencia, lo catalogan como vagabundo, ¿no? A fuerza es un vagabundo, no le cuestionamos, no preguntamos, ni siquiera lo escuchamos, qué es lo que solicita, porque él llega solicitando un teléfono. Entonces, por de facto es un vagabundo. Y yo pensaba, bueno, el cine de vagabundos, o sea, ¿qué importancia puede tener este personaje, que todo el mundo conoce a los vagabundos? Y pensé en Chaplin, y luego Ah, pensé en Viridiana, ¿no? Esta peli de Buñuel, que es en otro tono, pero es la historia de también una chica que recupera vagabundos y los lleva a su casa a vivir, solamente que, bueno, en la peli de Buñuel
pues pasa todo un desaguisado y los vagabundos terminan ahí, eh, pues desmadrando la casa, ¿no? Y bueno, con Chaplin, ¿no? Que es el personaje de la Gran Depresión que comentabas, pues pensé en tiempos modernos, que también nos habla de una crítica hacia esas diferencias abismales que había entre las personas con los medios y las personas que se habían visto afectadas económicamente, ¿no? Así es un momento crucial en el mundo y sobre todo, bueno, después de la Gran Depresión, obviamente, y se van a la guerra y México en esa época se convierte en el gran productor de tanto de cine como de muchos eh, productos como hoy en día para Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos estaba en guerra, bueno, es la posguerra, y bueno, México toma precisamente ese auge a nivel económico y a nivel producción de películas cinematográficas. Algo muy importante de recalcar, bueno, es el casting, es el elenco de esta película. Tenemos a Pedro Infante, que es el gran ícono de México en esa época. Eh, Mundialmente conocido porque es el cantante, porque es el galán de moda, porque es ese estereotipo de mexicano simpaticón, fuerte, amoroso, romántico, mujeriego también, conquistador. Tenemos, por ejemplo, a Miroslava Stern, esta mujer guapísima que viene pues, de la guerra, ella es de Praga, de Checoslovaquia, cuando todavía Checoslovaquia pertenecía a la Unión Soviética. Entonces, bueno, esta chica viene de niña, sufre mucho en esa época y bueno, sí tiene trastornos aquí, pero bueno, se dedica al cine, lamentablemente como mencionas, justo en ese mismo año es cuando fallece. De hecho, porque me encanta esto del cine, fui a investigar su casa en la calle de Kepler número 83, aquí tengo el dato, en la colonia Anzures. Ok. De hecho, su casa siempre ha estado en venta, en renta. No, no hay familias que duren como mucho tiempo ahí, quién sabe si esté por ahí La su casa espíritu maldita. rondando. Pues quién sabe, porque, bueno, pues se suicida y a pesar de que no querían que se supiera, uno de los periódicos que maneja la nota de su suicidio, pues es el Universal, en donde refiere que deja unas cartas, donde refiere que una de esas cartas va dirigida a su hermano, a su papá y la otra no me acuerdo a quién, pero se dice que se suicida por Luis Miguel Dominguín, el papá de Miguel Bosé, el famoso torero Luis Miguel Uno de los Dominguín. máximos toreros de la época, ¿no? O sea, Ah, una así es. superstar en los ruedos nacionales, bueno, nacionales, internacionales, español, que también había tenido sus que veres con la farándula, ¿no? O sea, el señor Dominguín también anduvo saliendo con Ava Gardner y se dice que también con María Félix. Y bueno, pues finalmente acabó en matrimonio con Lucía Bosé, ¿no? Importantísima actriz del cine italiano. Y pues nada, perdón, te interrumpí. Sigue con No, Miroslava. no, está bien. Sí, digo, lamentablemente fallece justo el mismo año. O sea, esta película se estrena el 27 de enero de 1955 y ella fallece en marzo de 1955. Pues es una gran pérdida pues para el cine mexicano y obviamente pues para su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte bueno, de ellos, en el cast tenemos, bueno, en el elenco tenemos a Blanca de Castrejón, que es la que hace de la mamá, una loca así de, ay, buenos días, pajaritos. Tenemos a Oscar Pulido, que es en este caso el señor Valverde. Tenemos a Anabel Gutiérrez, que es la niña, bueno, la niña adolescente, a Fernando Casanova, que es el novio se supone que de Miroslava, de Susi Valverde. Tenemos a Óscar Ortiz de Pinedo como el inversionista, Liliana Durán como su hija, la señorita Patricia Bertis, que es la hija del inversionista, del amigo, más bien socio inversionista. La señorita Bertis. Sí, es muy divertida, es una comedia de equivocaciones al estilo de Shakespeare.
Sí. siempre hay esa equivocación de que piensan que una persona es y a la mera hora termina siendo otra persona, como dices, cuando llega y es un vagabundo, piensan que es un vagabundo, que va a robar. Y bueno, te dejo a ti para que comiences lo que es la sinopsis de esta gran película. Se te olvidó mencionar a Ramón Valdés. Ahí es. ¡Ay, claro! Sí, sí, sí. Aparte, don Ramón es icónico que sale de Uber. Sí, Bueno, de taxista. Sí, ¿no? de ruletero, ruletero. Sale de ruletero, sí. Aparte, ruletero mañoso, Sí, que va a dejar al señor ya borrachín, porque se escapa esa noche, se escapa el señor borrachín, se va a la fiesta y regresa en su taxi y bueno, obviamente ya en estado inconveniente el taxista le intenta pues sacar más de lo de la cuenta. sí, sí, sí. Eso también, ¿no? Qué lejano queda aquel tiempo en el que los taxistas sacaban más de la cuenta, ¿no? Ajá. Aquel lejano siglo XX, ¿no? Pero sí, me Así llama mucho la es. atención ver cómo en esos planos, ¿no? Interactuaban Ramón Valdés y Pedro Infante, quizá dos de los actores más reconocidos a nivel mundial de México. Y bueno, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Ramón el impacto que tendría apenas unos años después? La historia, como ya mencionaste, versa sobre el personaje de Pedro Infante, que es su cantante, ¿sí? Que va a grabar en las afueras de la ciudad, y entonces de regreso tiene un accidente con su coche, ¿no? El coche que él va conduciendo está en mal estado, se le va calentando, ¿no? Se va sobrecalentando el motor, y cuando él quiere echarle agua, el cochecito, una carcacha y toda horrible destartalada, se deja ir hacia atrás y cae en un barranco y se fulmina, ¿no? La carcacha. Entonces él pues va maltrecho, ¿no? Con la ropa toda raída, toda sucia, a pedir un teléfono en la primera casa que encuentra, que es la casa de los Valverde, y él llega a pedir un teléfono. Pero en esa casa habita una señora particular, que es Blanca de Castejón, que tiene la manía de recoger vagabundos con el propósito de regenerarlos, ¿no? Y esa mañana se acaba de ir el último vagabundo robándoles los cubiertos, la ropa del mayordomo, ¿no? Se clava los calcetines. Y entonces cuando llega el personaje de Pedro Infante, la señora Emilia lo ve y dice, ¡ay, un vagabundo! ¡Qué maravilloso! Y inmediatamente lo acoge, lo recibe, le preparan un sándwich, le llevan leche, y ya en menos de 3 minutos ya está instaladísimo en la casa con habitación y servicio para que se rasure, para que se bañe y todo incluido. ¿Qué es lo que va a pasar después? Pues que evidentemente surgirá el amor entre la pareja joven, pues Pedro Infante y Miroslava, y vamos a ver ahí una situación de enredos, ¿no? Propia de este tipo de comedias. Así es, Adrián. Y algo también que me llama mucho la atención es los personajes que están perfectamente bien definidos. Bueno, aparentemente es el vagabundo, pero porque está mal vestido y coincide con que esta señora recoge vagabundos. Sí, Algo muy interesante también, Susi, que comentábamos antes de salir al aire, que la película comienza, bueno, la presentación de ella es que ella está haciendo ejercicio en los años 50 con un leotardito. Entonces, bueno, hacían ejercicio las niñas de familia, las niñas de sociedad, y está hablando por teléfono. Entonces, comentábamos hace rato que se me figuró como si estuviera ella hablando por teléfono en su iPhone. Así de, sí, no me digas, sí, claro, nos vemos en el club, en el country club. Y aparte de ese famoso country club, es el Club Junior, el que está ubicado actualmente en la colonia Condesa. ah, ok. Ajá, tiene albercas, tiene árboles y bueno, recordemos que bueno, la Condesa siempre ha sido pues una colonia, bueno, se forma en los años 30 con los refugiados españoles Sí, que sí. venían de la guerra de Franco, de la dictadura Franco, y vienen de refugiados, y el presidente en esa época, me parece que es Lázaro Cárdenas, les abre las puertas a todos estos españoles
Y bueno, la colonia ex hipódromo, porque era un hipódromo de la famosa condesa, porque había una condesa no me acuerdo, Miravalle o algo así, que era dueña de todos esos terrenos. Y bueno, es una historia que se remonta a 1700 y algo. Y bueno, precisamente en esa colonia condesa es donde se ubica el famoso Country Club, en donde se van pues a nadar, donde van a llevar a Pedro Infante, que en este caso es el señor Alberto Medina, vagabundo hasta ese entonces, y bueno, pues ahí es donde se desarrolla. Otra locación que me llamó mucho la atención, el camino ese que se ve, me parece que es el camino a Desierto de los Leones. Ok. Por la estructura, bueno, de los caminos, el bosque, cómo es de subiditas, eh, pero bueno, pues obviamente las locaciones pueden variar mucho porque en esa época, para llegar, digamos, o para salir a Cuernavaca, había un caminito por el Desierto de los Leones donde uno se puede ir hacia el sur. Entonces, no sé exactamente si hay unas tomas en Desierto de los Leones y en algunas otras donde se cae el coche a la barranca, sea ya para camino a Cuernavaca, porque bueno, como mencionaste bien, el cochecito se va para atrás y obviamente me imagino que ahí toda la gente es, no, se está cayendo el coche. Y bueno, se tiene que caer a la barranca sí o sí para que posteriormente crean que ha fallecido este gran compositor, porque era compositor de música, el señor Alberto Medina. Es un gancho que se lanza en los primeros minutos de la peli, ¿no? El ver este coche descompuesto y que no se va a recuperar hasta el final. O sea, de hecho creo que Así es. la primera vez que la vi, pues uno la ve en el 2, ¿no? Porque pues pobre, entonces se espera que la pasen en el canal de las estrellas Ujú. y pues recuerdo que la agarré empezada y entonces pues yo no entendía como este rollo de es un vagabundo que se hace pasar por alguien que no es un vagabundo y etcétera, ¿no? Claro que el final, pues, parecía un poco sacado de la manga, no quiero decir que no lo sea, pero que con el detalle, ¿no? De observar desde el inicio de la película y ver cómo la secuencia del cochecito, que incluso va Claro. cantando, pues ya entendemos y queda mucho más redondo el argumento, ¿no? Claro, sí, eso es lo que igual yo la había visto empezada muchas veces y no me imaginaba, bueno, ¿por qué llega un vagabundo de la nada? Y entonces, claro, o sea, sí es muy importante verla desde el principio hasta el final para entender exactamente toda la comedia, cómo va, la estructura dramática, cómo cierra perfectamente. Y algo que mencionaste, algo muy importante, es las canciones. Él llega cantando. Sí. Entonces, en esta época, las canciones siempre me llamó la atención cuando era niña y las veía y decía, ¿y de dónde sale la música? O sea, empiezan a cantar y de pronto salen los músicos de no sé dónde, ¿no? O ves a Pedro Infante que vas él solo y su alma en el coche y escuchas trompetas, mariachis, marimbas y dices, wow, 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 ¿dónde vienen? Toda, toda la orquesta. Entonces, sí, es muy importante porque, bueno, en esa época se estilaba mucho bueno, no solamente era actor, sino cantante y muy, muy famoso. Y vamos, o sea, la gente no tenía televisión, la mayoría de la gente no tenía televisiones, la gente era de radio. Entonces, obviamente los artistas se hacían conocer por su voz en radio y recordemos que a Pedro Infante precisamente lo descubren en una estación de radio cantando. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito acerca de la música, que es como muy icónica en esta película? Claro que sí. Bueno, la peli inicia con la canción Adiós Lucrecia, que es la canción que él va cantando en el cochecito este que estará a punto de destartalarse, que la letra también me llama mucho la atención, ¿no? Nos habla de un fulano que construye un globo con el cual pretende recorrer el mundo, ¿no? Santos Dumont inventó un globo eh, Ujú. que pretendía dirigir con aire solo. Y luego nos menciona que se va a ir al Peñón de Gibraltar y varios lugares, ¿no? De la Europa. Y yo al mismo tiempo dije, creo que esta canción y la de la Nana Pancha son de temática muy vieja, ¿no? Uh-huh. En Nana Pancha hay un verso donde menciona que mi Nana Pancha cumplió apenas los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación, ¿no? Entonces las dos cosas, ¿no? El globo y Maximiliano están anquilosados en el siglo XIX.
No, todavía hoy en día, por los conservadores, no sé Ah, qué, claro, se claro. quedaron en esa época también, se quedaron en esa época. Pequeño lapsus. Fue el comercial. Entonces, nada, bueno, empieza con Adiós Lucrecia, luego sigue Nana Pancha, una de las sirvientas de la Casa de los Valverde, se llama Pancha, y ahí encuentra el pretexto perfecto Pedro Infante para cantarnos la rola, ¿no? Que además, yo creo que esto era como el principio de los videoclips. Sí, sí, tienes toda la razón, porque cantan, bailan, y te digo, la música sale de no sé dónde, pero todo el mundo agarra el ritmo y todo el mundo se pone a bailar, como estas películas de la India, ¿no? Que de repente igual paran lo que están haciendo y todo el mundo se pone a bailar, igual en las películas mexicanas de la época de oro. Sí, Así sí, es. Algo muy importante que mencionas, bueno, las sirvientas. En esa época, en los años 50, me llamó infinitamente la atención. En verdad, eran no ricos, lo que les sigue. Eran millonarios, eran aquellas mansiones de casa bueno, de las lomas, o estas mansiones de Polanco, que hoy en día son restaurantes, en donde tenían chofer, tenían nana, tenían servidumbre, ama de llaves, mayordomo. jardinero, mayordomo. El mayordomo está increíble, ¿no? Audifaz, el famoso Audifaz en esta película de Escuela de Vagabundos. El mayordomo, que todo le sale mal, él siempre cumple con todo, pero por alguna razón extraña, todo le va a salir mal, porque obviamente va a beneficiar a el protagonista, que es en este caso Pedro Infante, que es el vagabundo. Entonces, Sí. Que también esta es diferencia, relación muy clownesca, muy del personaje sí, sí, clown, ¿no? O sí, sea, el mayordomo, en este caso Odifaz, pues sería el clown blanco, el cara blanca, y pues Pedro Infante, el señor Medina, sería el Augusto, ¿no? Que se encarga de fastidiarle todos los planes al otro, y el otro hace corajes, pues porque no puede hacer algo bien, ¿no? Se le caen los cubiertos, se le caen esos tubos gigantescos que tiene como para ting, ting, ting. No sé ándale, para qué ándale. son esos, pero se le caen porque los ponen en el armario. Así es, las cocinas increíbles que salen de los años 50, la moda cuando ellas, las mujeres, usan guantes, usan sombreritos, usan faldas tipo A, los taconcitos. Entonces, bueno, están a la par de Nueva York, están a la par de las grandes ciudades, de París, de Londres. La moda es exactamente igual en los años 50 en todo el mundo. Sí, Entonces, una cosa muy, muy interesante es esto, los coches, 1955, eh, todo ese glamour que se vivía en los años 50, estamos donde, por entrando en el ejemplo, milagro mexicano. así es, así, sí, porque ahí México estaba al tope. Sí, el Obviamente, hermano grande de cuando, Latinoamérica. sí, o sea, era la voz de México desde Latinoamérica. O sea, simplemente la XW en ese tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, como mencionábamos en el programa pasado, que realmente si alguien quería ser famoso para el mundo, sí o sí tenía que pasar por México, sí o sí. Exacto. Y Audifaz, ¿no? Que a pesar de ser el mayordomo, se siente como si sí fuera de esa clase alta, ¿no? Porque él defiende la etiqueta y él defiende las buenas costumbres, aunque sus patrones no lo hagan tanto, es como más papista Ajá. que el papa. Exacto, y el sombrerito ese que usa muy al estilo los mayordomos de Nueva York, de Londres, así como uno se imaginaría como es una escuela de mayordomos de alta alcurnia y demás. Es un sombrerito muy al estilo inglés, precisamente, y usa una especie usa un paraguas y se disfraza como de frac, como si fuera un pingüinito. Sí, sí, sí. Y que tiene una importancia, ¿no? Su frac. Ah, sí, Cuando se lo claro, porque es el que presta le a va a prestar, ajá, a Alberto, Pedro Infante para la cena famosa. Así sí, ¿cómo es, no se va bien, cómo no se va a ver bien si tiene mi frac? así es, así es. Algo también importante de recalcar, Adrián, es
esta inocencia de los años 50 en donde la hermanita de Susie, que es en este caso Miroslava, la hermanita de Susie, interpretada por Anabel Gutiérrez, es esa chica, bueno, inocente, entre comillas, es una adolescente que siempre trae al perrito. Desde esa época se usaban que las niñas ricas usaban su perrito para todos lados. Sí. Y bueno, es la aparente niña inocente, pero que sabe más que todos los demás personajes y se vale de esa aparente inocencia, un poco boba la niña, para, pues para hacer de las suyas. Más o menos, ¿qué será? Como adolescente, será como de 16, 17 años, porque bueno, evidentemente los personajes, o sea, estamos hablando de que Miroslava tendría como 30 años, el galán de moda pues tenía 40, o Sí. sea, Anabel, Anabel Gutiérrez yo creo que tiene como 25 y la hace como de niña de 17, tal vez. De 17, sí, pues así como las de Rebelde, ¿no? Ah, sí, sí, que ya son más grandes que el productor y todo, pero las hacen como niñas. Exacto, exacto. Y también ella, ¿no? También Anabel iba a trabajar después con Chespirito, ¿no? Iba a ser la mamá de la Chimoltrufia. Sí, es cierto, la mamá de la Chimoltrufia. Y Don Ramón también iba a trabajar con Chespirito, Sí, 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 ahí está, como el personaje de Don Ramón. con el inmortal Don Ramón. Sí, así es. Bueno, sigo con mi lista de canciones que Adelante, adelante, venían sí. en la peli, ¿no? Otra de las canciones que se estrenan dos canciones de Tomás Méndez aquí en la Escuela de Vagabundos. La primera es Grito Prisionero, que es la rola que interpreta Pedro Infante cuando Miroslava regresa de pasear con este pretendiente fastidioso que tiene. Y Ah, entonces Pedro Infante le dice, como antes de que entre usted a su casa, venga, venga, que le voy a cantar una canción. Y le dice, un beso no debe de ser robado, un beso debe de pedirse, un beso debe de ganarse, ¿no? Y comienza a cantar El Grito Prisionero, canción que va a ser muy importante para Pedro Infante, para la figura de Pedro Infante, porque es interpretada en el funeral del ídolo de Guamúchil por una ujú. jovencísima estrella de la canción ranchera, ¿no? Un tal Javier Solís. Ahí, Un tal un cabezones. tal Javier Solís, no sé si hayan escuchado a ese mozuelo, que tenía talento, ¿no? Tenía talento. Y bueno, la otra gran canción que se estrena es Cucurrucucú Paloma, con la cual Pedro Infante, en el papel del señor Medina, le lleva serenata a Susi Ajá. y deja lucir este hermoso falsete que le salía tan bien al maestro Pedro Infante, canción que en el mismo título trata de emular el canto de la paloma y que ya después se volvería muy famosa en voz de Lola Beltrán. De Lola Beltrán, así es. Así es. Bueno, hablando de que llega y le va a cantar esta canción, justamente cuando llega con este novio incómodo. El novio incómodo está interpretado por Fernando Casanova. Él era galán de moda porque era muy grandote, era como muy varonil. Sin embargo, siempre sale en papeles en donde no es el galán protagónico, sino más bien es el galán fresa de la película, en donde el galán de barrio, digamos, el galán de moda, que en este caso es Pedro Infante, siempre le va a ganar esa partida con la guapa de la película. ¿Cómo se llamaba su personaje de Fernando? A Joaquín. Mauricio, Mauricio, Mauricio. Mauricio, el señor Sí. Jiménez. El señor Jiménez, así es. Así es. También mencionando también aparte del reparto, tenemos a Liliana Durán, que es la hija del inversionista socio del papá de Susi. Ella es el personaje de Patricia Bertis. Es aquella niña fresa, resbalosa, que obviamente ve a este buen mozo que está galán, está bien vestido y dice, bueno, ¿de dónde lo sacaste? Y entonces obviamente es la amiga, que no era amiga realmente, sino es la amiga de la familia, porque es la hija del inversionista o socio del papá en donde, bueno, no se le puede negar nada a la hija. Y cuando el papá, que es el papá de Ortiz de Pinedo, ¿Sí? le dice, papi,
dile al señor Medina que me cante una canción. Y el señor, bueno, el señor, el papá le dice, señor Medina, cante para mi hija. O sea, todo lo que le va a decir la niña fresa, porque es la niña fresa, la hija de papi, todo se lo va a conceder y obviamente en esta comedia de equivocaciones, de enredos, para hacer, no ser descubierto, perdón, que es el vagabundo aparentemente, pues van a tener que acceder a todos los caprichos de la situación para no ser descubierto efectivamente. Además, esta chica es altísima, ¿no? En la peli, ¿no? O sea, bueno, Así es. Pedro Infante no era precisamente un hombre alto, pero al lado de esta chica se ve chaparrito, chaparrito, ¿no? Exacto, estaba fortachón, Sí. pero definitivamente, bueno, la otra chica es muy alta. Igual, bueno, Miroslava tampoco es así altísima, pero me parece que en esa época sí buscaban que al menos fuera un poquito más alto los hombres. De hecho, cuando las personas se casaban, hacían fotos y cuando la novia era muy alta y el marido muy chaparrito, los ponían, acostumbraban poner en la foto un banquito Ay, qué bonito. para que él se viera pues más alto que ellas, porque obviamente una mujer si es alta, con tacón obviamente pues sube muchísimo. Sí, claro, claro. Y bueno, ¿no? Hashtag machismo, ¿no? No puede haber mujeres más altas que los hombres. No, Vitola sí era más alta. Ah, bueno, sí. La Vitola sí, o sea, estaba altísima. Y precisamente es la rola que Pedro Infante interpreta por petición del señor Bertis, ¿no? Uh -huh. Es ¿quién será? ¿No? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Qué buena escena, ¿eh? Esa de cuando se meten al bar de la casa de esta mansión enorme y bueno, en esa época se daban el lujo de tener un bar Sí, dentro de la propia casa. claro. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Sí, y la canción, como dices, la de ¿Quién será? Es una interpretación fabulosa que, bueno, pues más bien parece un centro nocturno de aquella época, donde toda la gente se vestía de etiqueta, porque es una cena de negocios recibiendo a este inversionista o el socio. Es alguien que da el préstamo en el banco o algo así de una emisión de bonos, hablan de algo así de una emisión de bonos, lo mencionan en el diálogo. Y Pedro Infante se vuelve la estrella de la cena, ¿no? O sea, cuando la cena era el pretexto justo para que Valverde y Bertis afianzaran ahí el negocio, Pedro Infante se vuelve la estrella, se vuelve el centro de atención, pues porque cómo no se volvería el centro de atención Pedro Infante. Y entonces, todo mundo lo voltea a ver, ¿no? Los que no saben de dónde proviene, pues dicen, oh, y ese chico tan guapo y que canta tan bien, ¿quién será? Y pues la familia, ¿no? Es como, oye, este cuate, a ver si no mete la pata, es un vagabundo y se está aquí, está ahí abrazando a la hija del inversionista. Así, así es, a Patricia Bertis. Sí, Y obviamente, bueno, ahí hay esa rivalidad entre Miroslava, que es Susi, y Patricia Bertis, porque a ella le cae muy mal Patricia Bertis, porque es una pesada. Incluso así lo menciona en uno de los diálogos. ¡Ay! Ahí viene esa pesada. Es una película muy divertida, amigos. Les recomendamos, si no la han visto, lo fabuloso de este tipo de cine es que lo pueden encontrar gratis, únicamente tienen que teclearlo en internet y les va a aparecer la película completa y completamente gratis y sin interrupciones. Entonces está fabuloso porque tenemos acceso a estas joyas del cine mexicano. sí, en definitiva. Y bueno, pues quería comentar también acerca del Ariel, ¿no? Ese famosísimo premio mexicano entregado por la Academia de Cine Mexicana, que para 1956 le concedió una estatuilla a Blanca de Castejón por su interpretación de Emilia en Escuela de Vagabundos, y también le dio una estatuilla a Anabel Gutiérrez como mejor actriz juvenil. En ese mismo año, en 1956, Pedro Infante también ganó el Ariel, su único Ariel a mejor actor, pero no por Escuela de Vagabundos, sino por La vida no vale nada. Datos importantes y datos curiosos, porque estamos hablando de
pues de los grandes íconos de esa época. Y bueno, efectivamente, o sea, ganan 2 Arieles de esa misma película por estas participaciones de Anabel Gutiérrez y de Blanca de Castrejón, que bueno, Blanca de Castrejón ya tenía una trayectoria impresionante atrás. De hecho, vi en sus fotos como actriz de casting, ella, o sea, era de las que usaba el maquillaje tipo los años 30, casi tipo como del cine mudo. Entonces, bueno, ya es una actriz consagrada ya para cuando hace esta película de Escuela de Vagabundos y su personaje es icónico. Icónico, sobre todo cuando dice buenos días pajaritos, buenos días antifaz, buenos días no sé qué, buenos días Susi. Se queda como en la historia esa participación de Blanca de Castrejón. Sí, importante actriz de teatro y justo de esa transición entre el cine mudo y los principios del cine sonoro en México. Aunque creo que el personaje que le va a dar reconocimiento, pues es ¿no? Así es, así es. Y bueno, Pedro Infante, como mencionas, pues gana el Ariel, pero por otra película en 1956. En verdad es una pena que bueno, Miroslava haya fallecido en ese año justo que se estrena la película, porque teniendo 30 años, estando en la cúspide de su carrera, bueno, toma esa decisión y es una pérdida muy lamentable para el cine mexicano, sobre todo porque es uno de los rostros más bellos, de las mujeres más bellas del mundo incluso, en donde, bueno, pues su participación es inequívoca y es una participación inolvidable, la del personaje de Susi Valverde, pues está prácticamente fotografiando pues las niñas ricas de esa época, que en verdad cuando en los años 50, en todo el mundo en los años 50, quien ya tenía chofer, quien ya tenía un refri, quien ya tenía servidumbre, que tenía una casa de ese tamaño, que es estas casas preciosas de Polanco o de las lomas de Chapultepec, bueno, pues obviamente pues es una pena que se haya perdido una actriz de esa talla. Y precisamente hablando de esas grandes mansiones, me llama mucho la atención, todas tienen el mismo corte, una escalera colosal, unas casas muy grandes que tienen cocina, que tiene un recibidor, que tiene una sala, que tiene un garage, que tiene un jardín, que tiene obviamente un bar o un salón como de juegos. Y justo ese tipo de casas todavía las encontramos en México, en la colonia Condesa, en algunas colonias como Lomas de Chapultepec, en la Narvarte, no, en Narvarte no, en la del Valle, ¿no? En la del Valle, esas grandes casas que ahora son ocupadas por empresas. Sí. Y que es una familia que además puede tener el libro de familia, rastrear, ¿no? A sus antepasados Ah, en sí, el sí, libro sí. de familia. ¿Cuántos podemos decir eso? Yo no, pero ellos sí tienen su libro de familia, ¿no? Porque cuando se presenta Alberto Medina, le dice Blanca de Castrejón, ay, Medina, ay, mi abuela era Medina, no sabes si tenemos relación. No, señora, no lo sé. Y se pone a buscar en el libro de familia si hay una posible relación de los Medina con ellos. Así es en su árbol genealógico. Pues Claro, sí, claro. efectivamente es una película icónica que es muy recomendable para pasar un buen rato. Es obviamente una comedia muy, muy ligera, es una comedia inocente, pero es una comedia de equivocaciones que vale mucho la pena ver. Entonces, bueno, pues esta gran recomendación, esperamos que no se la pierdan y ya cerrando un poco este programa, algo que quieras añadir, Adrián. Pues nada, creo que también es importante señalar que es este cine que se empieza a mudar a la ciudad, ¿no? Es este cine que se aleja de los espacios rurales que habían pues catapultado la imagen de México en el extranjero y que la única ranchera que viene en la peli, ¿no? Que es Cucurucucú Paloma, para tener pretexto de incluirla y que no nos vayamos al ambiente rural, es con una serenata.
¿no? O sea, dónde puede entrar el aire rural y el sonido de las guitarras y los violines? Pues si no es con una bonita serenata a la muchacha dueña del corazón de Pedro Infante. Sobre Entonces, todo, bueno, una serenata siempre va a ser algo romántico y que distingue a México. Obviamente ya se ha perdido un poco esa tradición, pero siempre la serenata para conquistar a la chica de los sueños, a la guapa de la película, siempre una serenata es lo mejor y nunca falla. Bueno, en este caso sí falla porque Susi nunca sale, pero sale la hermanita y está muy emocionada, asomada, viendo que el galán de la película le está cantando una serenata a alguien porque ¿a ti no te han se ve llevado bien. serenata, Esme? No, nunca, ¿eh? Es que no tenía balcón. Ah, pues ahí está el detalle. Ahí está el detalle, es otra muy buena película que hay que hablar de. Oye, y hablando de recomendaciones, fíjate que me pidieron que enviara saludos a algunas personas que nos hicieron favor de dar sus comentarios Gracias, en nuestro las primer redes público. sociales. Así es, entonces, bueno, le mandamos saludos a Marilena Paniagua, a, a la señora Alicia, ella nos recomienda la Barraca, dice que es basada en un libro español y aparece en esa película Domingo Soler. Ah, Gracias, Alicia, vamos a tomar esa recomendación. Maestro Mario Landeros, fíjate, él le gustaría que fuéramos más disruptivos, más duros, más duros con los comentarios que tengan que ver con la trascendencia social y cultural, que seamos más, sí, más duros, más fuerte. ok. Eh, para la señora Laura Bernal le mandamos un cordial saludo, un gran saludo, un abrazo. Ella recomienda El Peñón de las Ánimas o El Inocente con Silvia Pinal, que también es una muy, muy buena película. Sí, sí, donde también sale Óscar Ortiz de Pinedo. Así es. Tenemos también para Mariant Revilla desde Cuernavaca, fíjate, nos escribieron desde Cuernavaca. Eh, Ella recomienda Dos Monjes y Doña Diabla. Y tenemos un comentario más de Susana desde Canadá. Fíjate, nos vieron en Canadá porque, bueno, obviamente gracias al Internet tenemos Llegamos. acceso a todas estas películas y a nosotros también llegamos a todos lados. Ella recomendó la película de Dos Monjes. Dos monjes, así se llama, ¿ok? Dos Monjes, así se llama. Bien, Así es. pues gracias por sus recomendaciones. Créanme que las tomaremos en cuenta. Y si ustedes también tienen alguna recomendación o alguna sugerencia para enriquecer nuestro programa, pues pueden dejarla aquí abajo en los comentarios, ¿no? Y nosotros los vamos a leer totalmente y los vamos a responder. Claro que sí. Pues sí, Adrián, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, hablar de este tipo de películas tan icónicas en el cine mexicano. Y bueno, qué más que una comedia que siempre nos hace reír y nos hace recordar cómo era el tiempo en esa época. Sí, porque siempre es importante reír, ¿no? Y creo que las grandes épocas siempre van acompañadas de la comedia, ¿no? O sea, el siglo de oro, ¿qué sería el siglo de oro sin las comedias? ¿Y qué sería de la época de oro sin la comedia? De esta comedia de equivocaciones en donde el rico, el pobre, el rey, el mendigo se confunden, hombres y mujeres se confunden y ya no se sabe qué. Entonces ese enredo que todo el mundo, el espectador sabe lo que está sucediendo y en ese momento específico cuando van a suceder las cosas, el único que sabe es el de este lado, pero no el que está en la pantalla. Entonces el hecho de tener ese poder como audiencia es lo que engancha para ese tipo de películas. Claro que sí, Esme. Pues muchas gracias por la oportunidad de nuevamente reunirnos a hablar del bellísimo séptimo arte en México, en la época dorada del cine nacional. Así es, amigos. Pues gracias, Adrián, igual por tu participación en la presencia y como siempre es un placer, amigos, de acompañarlos con esta emisión más de este programa. Pues estén al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden buscar en Instagram como Cinematografía Mexicana, Cinematografía Clásica, perdón, en Twitter también, Cinematografía De Clase Clásica. S.A.
creo que ya, fíjate, hasta dueños somos ya de los estudios. Herederos de toda esa tradición, por supuesto. Y en Cinematografía clásica. cinematografía clásica. Y síganos y regálenos su like. Adiós. Ok, gracias. Bye.